Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Recordando un poco el tema anterior, tenemos las variables se clasifican en dos tipos, las cuantitativas y las cualitativas. La diferencia entre ellas es la naturaleza no numérica de las cualitativas y la naturaleza numérica de las cuantitativas. Dentro de las variables cuantitativas vamos a tener las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas asumen valores enteros, tienen una separación sucesiva entre ellos, están dentro de un conjunto numerable. Las variables continuas asumirán cualquier valor dentro de un intervalo específico. Para clasificar y resumir, presentar los datos que estamos estudiando, tenemos 4 niveles de medida para las variables. Son el ordinal, el nominal, el de intervalo y el de razón. En el nivel nominal, lo único que tenemos es simplemente clasificamos los datos. Los datos difieren en cualidad. Un ejemplo son, por ejemplo, el género o el color de ojos. Aquí no podemos hacer operaciones aritméticas con ellos, como sumar o restar, no tienen sentido. Solamente si le asignamos un número a las etiquetas, a la categoría, si le asignamos un número, este solamente será para contar los elementos del grupo. En el nivel de medida ordinal, los valores relativos de los datos se pueden ordenar. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería el orden de llegada de los maratonistas, o primero, segundo, tercer lugar, o el semáforo de alerta volcánica, que está en amarillo fase 2, amarillo fase 3. Existe un orden, pero tampoco tiene sentido la suma o la resta en este nivel de medida de los datos. Para el tercer nivel de medida es el de intervalo. Aquí la diferencia entre valores constituye una magnitud constante. Por ejemplo, la temperatura, la fecha. Cabe mencionar que el 0 en este nivel de medida no tiene un significado. El 0 se puede poner simplemente como de manera arbitraria por el investigador, pero no tiene sentido en este nivel de medida. Y el último nivel de medida es el nivel de razón. Aquí el 0 representa la ausencia de la característica del conjunto de datos que estamos clasificando, y bueno, la razón entre dos números sí va a tener significado. Al nivel de medida de razón ya podemos multiplicar, dividir, y tendrá sentido para nosotros, nos dice algo el resultado de las operaciones aritméticas o, insisto, la multiplicación o la división. Un ejemplo de medida de razón, de variable que podemos medir con nivel de medida de razón, son los salarios o las unidades de producción. Hasta aquí, muchas gracias. Los niveles de medida.